Diputado Héctor Piemonte. Gracias, Presidenta. Me habían contado que había otros oradores antes. Me da un segundo para acomodar los papeles. Héctor Horacio, sí. Algunos dicen Horacio. Bueno, señora Presidenta, en realidad es para... Otros diputados del bloque van a hacer algunas apreciaciones de aspectos jurídicos y de la situación de la Ciudad de Buenos Aires respecto a este tema. Yo lo que quería era plantear claramente que la posición de la coalición cívica ARI es expresar un rotundo rechazo al proyecto que estamos tratando. El rechazo es por improcedente, por inconducente y por ilegal, pero sobre todas las cosas porque en realidad es parte de una disputa política entre dos gobiernos que en este tema ambos han demostrado una absoluta irracionalidad. Nosotros vimos con expectativa la firma del acta acuerdo del 3 de enero porque eso marcaba algún grado de madurez política en un reclamo de hace mucho tiempo de los porteños postergado, pero después asistimos perplejos a una serie de agresiones, conductas incoherentes, sin razones, sin sentidos, como es el proyecto que estamos tratando. En el medio de todo eso estaba el habitante de la Ciudad de Buenos Aires, o el usuario del subte, que vio como en un mes se le aumentó la tarifa, se le sacó la seguridad. Diputado Feletti, igual le quería contestar una cosa, veo que se levanta. Si le pido por favor 2 minutos porque me hizo... No le pedí una aclaración antes, pero la verdad que hay una expresión suya que a mí me llamó mucho la atención. En realidad, nosotros rechazamos este proyecto, pero no queremos dejar de decir claramente que la actitud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en este tema, la verdad que es un verdadero mamarracho. El jefe de gobierno porteño firma el acta acuerdo, aumenta la tarifa porque supuestamente se hace cargo de la administración del subte y de buenas a primeras se desentiende y quiere tirar todo para atrás, todo menos la tarifa. La verdad que yo lo escuché las argumentaciones, porque ahora no escuché al bloque del PRO expresar por qué se había aumentado la tarifa. Y si la tarifa se aumentó en función del acta acuerdo firmada el 3 de enero, sería ilegal. Pero después se planteó que en realidad el aumento de la tarifa tenía que ver con la ley 373 del 2000. Y esa ley 373 del 2000, más el acta acuerdo firmada el 3 de enero, eso caeríamos en la cuenta que entonces el gobierno jamás podría plantear la devolución de la administración de los subterráneos. Se hace referencia a la ley 373 de 2000 y a la firma del acta acuerdo. La verdad que es una actitud infantil y irresponsable, porque además se plantea que en el acta acuerdo quedaba pendiente la discusión del tema de la seguridad, quedaba pendiente la discusión del tema de las inversiones, quedaban pendiente la discusión del tema de los subsidios. Si en realidad quedaban pendientes todos esos temas, ¿cómo es el único tema que se resuelve el aumento de la tarifa? ¿Cuál es el estudio de costos que se hizo en función de cuál iba a ser el aporte del gobierno nacional para tomar la única medida que se tomó, que fue aumentarle más del 100% la tarifa a los usuarios? Eso es de una absoluta irresponsabilidad, y no menos irresponsable es la actitud asumida por el gobierno nacional, que en el medio de la discusión del convenio del traspaso de subtes decide retirar la Policía Federal de los subterráneos, dejando a los usuarios sin seguridad. Y la verdad que cuesta entender que la ministra de Seguridad o el gobierno nacional sigue sin querer traspasar la policía, pero sigue sin querer articular con el gobierno de la ciudad cómo es la seguridad de los ciudadanos en la coordinación que debe haber entre la Policía Federal y la Metropolitana. Yo decía que rechazábamos por improcedente, porque en realidad bajo la forma de intentar la ratificación de un convenio se pretende que dirimamos un conflicto de poderes entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Es inconducente porque además ambos gobiernos han planteado acciones judiciales en el Tribunal Contencioso Administrativo Federal número 3 y hasta un miembro de la Corte reconoció que esto lo resuelve la Corte Suprema de Justicia. Y es ilegal porque viola el artículo 75 de la Constitución. Me sorprendió la argumentación de la diputada Conti, diciendo que inciso 2 no está en vigencia en este tratamiento, pero hablaron 1000 veces del tema de la transferencia.
Todos los diputados del Frente para la Victoria que hablaron de este tema hablaron de transferencia de servicios y el artículo 2 dice claramente que no habrá transferencia de competencias o servicios sin la respectiva reasignación de recursos. Entonces, diputado Feletti, usted dijo una cuestión que tiene que ver con que la derecha liberal desjerarquiza las instituciones de la República, entre ellas el Congreso, porque habla de escribanía muchas veces. La verdad que yo valoro mucho lo que está haciendo la presidencia de la Cámara de Diputados. Todos lo valoramos, creo que todos los diputados valoramos los arreglos edilicios, valoramos el ritmo que le está dando a las comisiones, los aspectos administrativos, es un avance importante. Pero fue el propio presidente de la Cámara de Diputados, y tengo los artículos periodísticos acá, el que dijo que no tenía problema en que esta Cámara se constituyera en una escribanía del Poder Ejecutivo, porque este Poder Ejecutivo defiende los intereses del pueblo. Entonces, o lo dice la derecha liberal, o lo justifica la propia administración política de esta Cámara. Entonces, la verdad que es complejo porque nosotros mire, nunca pertenecía a la derecha liberal. Ahora, es complejo creer que temas como lo que se están tratando y con la importancia que se están tratando se trabajan en apenas 48 horas. En apenas 48 horas. Entonces sí se transforma casi la Cámara en una escribanía. Ahora, cuando uno lo piensa así y piensa que uno de los principales poderes del Estado, uno de los tres poderes se transforma en escribanía, si uno cree que un poder judicial también se puede llegar a transformar en escribanía y uno puede hablar largo y tendido de la independencia del Poder Judicial o Yarvide mediante, pero todos los que estamos acá queremos que haya un Poder Judicial independiente, autónomo, porque creemos que la justicia se tiene que imponer sobre la impunidad. Si uno creyese que ese poder, un solo poder puede concentrar los tres poderes, si además ese poder concentra los recursos de la nación, si además los gobernadores pueden pasar a estar pintados y los intendentes pintados, si además ese poder puede llegar a querer controlar la prensa, si además ese poder puede querer controlar el poder sindical, la verdad que estaríamos más en presencia casi de una monarquía que de un poder constitucional democrático elegido por el pueblo. Y creo que todos los que estamos acá hemos peleado y defendemos la democracia y la república. Por eso, señora presidenta, y también para el señor presidente, que lo aprecio y lo respeto porque lo conozco de cuando debatíamos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y él lo sabe, devolverle poder al Poder Legislativo es devolverle poder. Es que el Poder Legislativo se transforme en un poder en serio. Y eso no es solamente discutiendo las iniciativas del Poder Legislativo. Nadie está diciendo acá que el bloque oficialista no tenga que defender las iniciativas del Poder Ejecutivo. Eso sería necio e hipócrita. Son el bloque oficialista. Ahora, ¿cuál es el rol central del Poder Legislativo en la Argentina? Es la posibilidad de construir consensos entre las fuerzas que participan y que tienen representación parlamentaria. Eso es devolverle poder, como se hizo con el tema del documento del 24 de marzo, como se hizo con el tema de Malvinas, donde las palabras del presidente al cierre de esa sesión nos vimos reflejados todos. Es la posibilidad de encontrar consensos, y en este tema en particular, la verdad que los insentidos y las irracionalidades de ambos gobiernos tenían que tener en este Poder Legislativo la posibilidad de volver a encontrar los caminos para retomar un diálogo que quedó trunco inexplicablemente. Ese era el rol central de este poder, no aprobar en 48 horas una ley que no va a llevar a nada ni va a tener ningún sentido. Y la pregunta además que uno debe hacerse ante este tema, y si hay que hacérsela al Congreso de la Nación, es el tema del subte y su traspaso, el primer tema que hay que tratar en el Congreso Nacional referido al tema del transporte. Ha habido una tragedia que costó la vida de muchas víctimas. La verdad, tendría que estar el ministro de Planificación, Julio De Vido, dando cuentas de esa situación. Tendríamos que estar discutiendo la red ferroviaria nacional. Es más, si se habla de federalismo, tendríamos que estar discutiendo cómo está la situación del ferrocarril Belgrano-Cargas, que ahora nada menos que conecta 14 provincias en la Argentina y que también sufrió el desvío de fondos, la corrupción, el desvío de subsidios a través de empresas fantasmas, de facturas apócrifas, y esto no lo digo yo, lo ha dicho la propia AFIP en el informe que ha hecho.
Esa sería la agenda prioritaria y federal que debería discutir este Congreso en términos del problema del transporte de los argentinos. Por eso, señora Presidente, rechazamos por los motivos expuestos el proyecto y abogamos para que este Congreso recupere también su jerarquía en la medida que podamos encontrar los consensos en función del bien de los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Héctor Horacio Piemonte. Para una aclaración